Dios les bendiga, es un gozo para mí saludarles desde Cárdenas, Tabasco, para tener este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. En esta ocasión, en una de las parábolas, tal vez una de las más conocidas que Jesús narró, es la tercera de 3 parábolas que Jesús cuenta a sus discípulos, que tienen que ver con algo que un dueño posee, pierde y recupera, y en todas termina con fiesta. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo, una parábola que ha sido muy predicada, muy enseñada, películas, hay versiones contemporáneas, modernas, sobre la historia, sobre el desarrollo de una familia en la actualidad y cómo se lleva a cabo esta situación. Entonces vamos a ver algunos puntos interesantes sobre la vida de este hijo pródigo. Encontramos en primer lugar cómo era la vida en casa de este joven. Dice que tenía otro hermano, ¿verdad? Y según entendemos, tenían muchísimos bienes, y la ociosidad de este joven lo llevó a pensar que fuera de casa podía tener mejores opciones. No le gustó estar en casa, no era fructífero en casa. Entonces, el estar este tiempo sin nada que hacer lo lleva a pensar esto. Por eso la petición: me quiero ir de aquí, quiero tener lo mío y disfrutar mi vida como yo considero que es mejor, no trabajando, no siendo productivo. ¿Cuántas veces en la familia de Cristo ocurre lo mismo? Hay hermanos menores que la inactividad, el no estar dando frutos dignos, los lleva a pensar que en otro lugar pueden estar mejor, que lejos de casa pueden estar mejor. Y hacen sus maletas, juntan sus bienes y se van, creyendo que podrán estar mejor lejos de casa. Pero ¿cómo fue la vida de este joven fuera de casa? Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 2 asuntos interesantes que nos marca la escritura con respecto a su vida lejos de casa. Primero, nos dice que desperdició sus bienes, es decir, tal como era su vida en casa, la fue fuera de casa. Desperdició sus bienes. Desperdiciamos lo que tenemos, lo que poseemos, lo que Dios nos ha concedido. Lo desperdició. ¿Cómo lo desperdició? También utiliza otro término ahí, la palabra del Señor, diciendo viviendo perdidamente. Tal vez se debió sentir feliz de estar disfrutando, viviendo experiencias que en su casa no había podido. Pero los calificativos que Jesús le da a la forma de vida fuera de casa de este joven es que desperdició, que vivió perdidamente. Y es que cuántos van por allí lejos de la casa de Dios, desperdiciando no solamente bienes, desperdiciando talentos, desperdiciando dones, desperdiciando ministerios que Dios ha puesto en la vida de esas personas. Y nos dice también que lo hizo perdidamente. Para nosotros ese término es muy general, pero también es muy común cuando hablamos de una persona perdida en el ámbito cristiano. Hablamos de una persona que vive una vida apartada de Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces entendemos que este joven estaba viviendo bajo los términos y valores
que no le habían inculcado en casa. Entonces su vida fuera de casa se convierte en un caos lejos de su padre. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino hambre. Y entonces ya derrochó todo, ya malgastó, ya desperdició. Ahora viene un tiempo de necesidad. Y mucho se habla sobre los amigos de este joven. Y dice, no, lo dejaron abandonado, ya como se le acabó el dinero. Pero si nosotros leemos, dice que vino hambre sobre toda la provincia. Así sus amigos hubiesen querido ayudarlo, no había manera, porque ellos mismos estaban en la misma situación en la que estaba el hijo pródigo. Es por eso que a veces hay personas buscando ayuda fuera de Dios, fuera de la casa de su padre, fuera de sus hermanos, y no encuentran alivio, no encuentran ayuda. ¿Por qué? Porque esas personas que están allí, aunque tengan buenas intenciones, jamás podrán sustituir lo que en casa nosotros podemos tener. No podían ayudarlo porque estaban en la misma condición que él. Es por eso que llegan al grado de arrimarse. Estos verbos que Jesús utiliza, llegó y se arrimó con alguien que estaba allí, que tenía una hacienda. Y el trabajo que le dan es apacentar cerdos. Para los judíos debió haber sido algo muy fuerte que Jesús les dijera que iban a apacentar cerdos porque era un animal inmundo para ellos. Y sin embargo, este joven tiene que estar allí apacentando cerdos, y dice que tal era su necesidad que deseaba las algarrobas, la comida de los cerdos. Pero eso no era lo peor de su situación. Sino que ni siquiera eso podía comer, porque nadie le daba. Y en ese momento recuerda a los jornaleros de su casa. Y él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice aquí que volviendo en sí reaccionó. ¿Será que no estaba en sí cuando pidió la parte de la herencia? ¿No estaba en sí cuando malgastó? ¿No estaba en sí cuando vivió perdidamente? Es hasta que la necesidad, hasta que, como pudiéramos decir, toca fondo, él vuelve en sí, reacciona y dice, yo estoy aquí trabajando en el peor de los trabajos, y en la casa de mi padre, los jornaleros, los trabajadores de más bajo rango tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Entendemos, hermanos, que los que están en casa siempre tienen privilegios. Él los tenía todos y no fueron suficientes para él. Es por eso que decide regresar. Y es interesante este regreso, porque él hace el juicio, da la condena y la sentencia que debía decir. Él dice, me levantaré e iré a casa de mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él hace la sentencia y dice, yo ya no soy digno de ser llamado hijo. Quiero ser uno de los jornaleros. Por lo menos que yo tenga esa oportunidad. No importa el lugar que yo ocupe, mientras sea en la casa de mi padre. Eso era lo único que en ese momento anhelaba, estar en la casa de su padre. No importa lo que tuviera que hacer, ya había hecho lo peor. Apacentar cerdos,
Por eso Él dice, en la casa de mi Padre. Y Él regresa, no se quedó únicamente en las intenciones. Y eso es algo que debemos aprender. No quedarnos con las intenciones. Me gustaría volver. Tengo ganas, yo siento. Dice que Él se levantó y fue. Y cuando llegó a casa de su padre, conocemos nosotros el final feliz. Ni siquiera puede terminar la frase porque su padre lo toma en sus brazos. Hace fiesta porque su hijo ha vuelto a casa. Ese es el Dios amoroso que nosotros tenemos. No importa cuán lejos hemos ido, cuán apartados estamos, qué tan perdidamente pudimos haber vivido, qué tanto hemos malgastado lo que Él nos ha dado. Siempre hay un lugar en la casa de nuestro Padre. Esa es la enseñanza principal de estas parábolas. Hay un Padre que está anhelando ese regreso, que está esperando, y como las otras parábolas nos refieren, nos está buscando. Así que yo le invito para que usted cada día reflexione sobre los dones, ministerios, talentos que Dios le ha dado. Tal vez los está malgastando, pero usted puede regresar a la casa de su Padre y puede recibir de Él beneficios, y entonces una gran fiesta habrá en los cielos. Dios les bendiga y gracias por atender esta reflexión.